Bueno, pues antes que otra cosa, muchísimas gracias por esta invitación a estar dialogando hoy con ustedes sobre un tema que no solamente me gusta mucho y me interesa mucho, sino que además me parece absolutamente fundamental discutirlo hoy en día. Eh, Mi ponencia se titula Formación Escolar, Religiosidad y Ciudadanía, y lo que trataré de hacer es precisamente platicarles un poco sobre el sentido social que adquiere la religión y el sentido social que adquiere la educación. Y para eso voy a tratar de comparar la manera en la que se ha construido el Estado laico en Chile y en México. Entonces, quisiera iniciar platicando un poco sobre la importancia que adquiere la religión en un sentido social. Aquí es muy importante subrayar que no me estoy refiriendo a una cuestión teológica o a las cuestiones filosóficas que puedan derivar de la religión, sino única y exclusivamente a partir de las ciencias sociales. Y a partir de las ciencias sociales pensaré en la religión como un conjunto de creencias y de prácticas a partir de las cuales se establecen criterios, a partir de los cuales se puede distinguir entre lo profano, es decir, lo mundano, lo que pertenece al orden terrenal, y por otro lado, lo sagrado, es decir, lo espiritual, aquello que no pertenece a este mundo, sino que lo trasciende. Eh, este conjunto de creencias y de prácticas además tienen tres consecuencias a nivel social que me parece muy importante discutir aquí. El primero es que las religiones generan un sentido de pertenencia, de identidad y de solidaridad entre quienes comparten este conjunto de creencias y de prácticas. El segundo es que a partir de ese sentido de pertenencia, estas creencias y prácticas generan también códigos de conducta, es decir, distinciones entre lo que se considera correcto e incorrecto, bueno o malo, moral e inmoral, etc. Y tercero, que a partir de estos códigos de conducta y de este sentido de pertenencia se generan también marcos de interpretación sobre el mundo social. En otras palabras, las religiones no solamente son un conjunto de creencias o de rituales, sino que además generan un sentido de identidad, generan códigos de conducta, distinciones, insisto, entre lo que se considera correcto e incorrecto, y a partir de eso, formas de entender el mundo social. Ahora, teniendo esta definición en mente y estas consecuencias sociales que puede tener la religión, hay que decir un poco también sobre cómo es el escenario religioso en Chile y en México. Como lo refería hace un momento el doctor Osandón, debido a los procesos históricos que caracterizan a la región latinoamericana, esta región está profundamente influida por el catolicismo, es decir, durante el proceso de conquista y luego en todo el periodo virreinal existió una unión entre la corona y la iglesia. El catolicismo era además la religión oficial y eso hace que haya una influencia muy fuerte del catolicismo en términos de lo que platicábamos hace un momento, del sentido de identidad, de la forma de entender el mundo, etc. Sin embargo, desde la década de 1950, el escenario religioso se ha pluralizado de manera mucho más acelerada que antes de esa fecha. Y eso ha dado lugar a otras formas de religiosidad y de espiritualidad. Es decir, no solamente a otras creencias, sino también a sentidos de pertenencia distintos, códigos de conducta distintos y maneras de entender el mundo social que son también distintas. Solamente para dar una idea o un preámbulo muy rápido a este escenario religioso en nuestros países, en el lado izquierdo ustedes pueden ver la manera en la que ha evolucionado el escenario religioso en Chile y del lado derecho en México. Se puede observar de manera muy clara que el catolicismo es todavía el grupo religioso mayoritario, sin embargo, este ha perdido cierto peso, cierta presencia, y de aquí llama la atención también que la mayoría de los grupos religiosos que han crecido últimamente están también dentro del espectro del cristianismo. Sin embargo, también es importante notar la presencia de grupos que pertenecen a otras religiones y además a grupos sin denominación religiosa o sin creencias religiosas. A esta pluralidad religiosa se le suman otras formas de diversificación social que también van creciendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la diversidad en materia de identidad de género, la diversidad a partir de los flujos migratorios, la diversidad étnica que siempre ha estado presente, pero que ahora me parece es mucho más visible
en el espacio público, entonces otras formas de pluralidad que se agregan a la religiosa. Y esta condición hace necesario, como decía además quien me antecedió en el uso de la palabra, hace necesario construir un Estado que sea capaz de administrar esta diversidad. Lo que yo quiero argumentar aquí es que ese Estado es precisamente el Estado laico. Pero para eso hay que entender también qué es la laicidad y qué implicaciones tiene. De manera como muy breve y sintética, la laicidad puede entenderse como el principio de autonomía del Estado respecto de todo tipo de dogmatismos. Ahora, ¿qué implica la laicidad? Bueno, para empezar, una separación formal entre el Estado y las iglesias. Esta es, digamos, la característica como más evidente, más visible. Pero no solamente esta separación formal, sino que además no exista una oficialidad o no existan condiciones especiales para una o más religiones. Es decir, que el Estado no favorezca ningún tipo de creencia por encima del resto de las creencias. Tercero, si la laicidad es el principio de autonomía del Estado, esto significa, en un sentido práctico, que el diseño institucional, legal y de las políticas públicas tendría que ser autónomo respecto de cualquier tipo de dogma. Y aquí quiero resaltar que la autonomía respecto de dogmas no se refiere solamente a las religiones, sino a cualquier tipo de dogmatismo. Puede ser también ideológico, político, de cualquier tipo. Y en ese sentido es también muy importante resaltar que la laicidad es un atributo del sistema político y jurídico que está escrito en las leyes, que está reflejado en las instituciones y las políticas públicas, pero no es un atributo del sistema social. Y esto es muy, muy importante, sobre todo si se liga con lo primero que discutíamos sobre la importancia que adquieren las religiones en un sentido social. Decía, entonces, el hecho de que un Estado sea laico no significa que sus ciudadanas y ciudadanos se despojen de sus creencias religiosas. De hecho, no hay ninguna contradicción entre laicidad y religiosidad. Más bien, el Estado laico, me parece, es la garantía, es eso que asegura que todas las ciudadanas y los ciudadanos puedan ejercer su libertad de religión, su libertad de creencias y su libertad de conciencia. Sin embargo, debe considerarse que la feligresía tampoco es homogénea. Y aquí hay muchas formas de distinguir entre creyentes, pero yo voy a referirme solamente a un criterio que me parece fundamental para la discusión que nos trae aquí hoy. Por un lado, hay creyentes que operan con una lógica secular, es decir, que a pesar de que tienen creencias religiosas, entienden que hay una diferenciación entre la esfera religiosa y el resto de las esferas sociales. Es decir, a pesar de que mantienen creencias religiosas, no esperan llevar estas creencias al resto de la organización social, sino que admiten o perciben una separación entre, por un lado, lo religioso y, por otro lado, lo político, lo económico, lo educativo, lo cultural, etc. Y, por otro lado, están las y los creyentes que operan con una lógica integrista, es decir, que mantienen creencias religiosas, pero que además colocan estas creencias como el centro de su interpretación social y que en ese sentido esperan llevar estas creencias al resto de las esferas sociales, la económica, la política, etcétera, ¿no? Ahora voy a regresarme un poquito a la forma en la que se construyó el Estado laico en nuestros países, pero siempre teniendo en mente esto último que acabo de decirles, que la feligresía no es homogénea y que dentro de esa feligresía hay quienes desean llevar sus prácticas y creencias religiosas al resto de la organización social y quienes no desean hacer eso. Les decía hace un momento, durante el periodo virreinal hubo una unión muy fuerte entre el Estado y la Iglesia Católica, que era además la Iglesia oficial y la Iglesia hegemónica. Esta condición se conservó durante las primeras décadas de independencia. No me voy a meter aquí en mucho detalle, pero yo diría que la independencia significaba simplemente una emancipación respecto de la corona española en este caso, pero no un replanteamiento de cómo fundar el Estado, ni tampoco un replanteamiento de cómo pensar en nuestras sociedades a partir de esa diversidad que las caracterizaba ya desde esa época, aunque con el paso del tiempo se ha ido haciendo mucho más plural.
Esta manera de entender el Estado o esta unión entre el Estado y la Iglesia Católica comienza a cuestionarse más o menos a mediados del siglo XIX en ambos países. Y eventualmente ese cuestionamiento cristaliza en leyes concretas. Para el caso de Chile, las leyes laicas, y para el caso de México, las leyes de reforma. Estas leyes, digamos que son un antecedente que da pie a que el Estado cumpla con ciertas funciones que antes eran responsabilidad de la Iglesia. Por ejemplo, todo lo referente al registro civil, a la administración de cementerios y otras funciones más en las que no voy a profundizar ahora. Pero la importancia que tienen estas leyes es que además son el antecedente de textos constitucionales. Para el caso de Chile, de la Constitución de 1925, y para el de México, de la Constitución de 1857. Y aquí sí que hay una diferencia muy relevante en términos de cómo entender el Estado laico, porque para el caso de Chile no se planteó una separación tajante entre el Estado y la Iglesia Católica, mientras que para el caso de México, la Constitución de 1857 es absolutamente tajante en ese sentido. Lo que plantea es que la religión pertenece exclusivamente al espacio privado y que por lo tanto no tendría por qué manifestarse o por qué participar del espacio público. Entonces aquí hay una diferencia muy, muy relevante. La Constitución de 1857 además declara en su contenido que la educación impartida por el Estado, es decir, la educación pública, tendrá que ser forzosamente laica. Pero, a diferencia de Chile, en México este concepto de laicidad, al menos en esa época, estaba revestida de un tinte claramente anticlerical. Lo que se trataba era de asegurar la supremacía del Estado, y para eso, desde la perspectiva de esta Constitución, había que limitar a la Iglesia Católica. Estoy hablando solamente de la Iglesia Católica porque en esa época era la Iglesia hegemónica, no podíamos hablar todavía de iglesias en plural como sí se puede ahora. Ahora, ¿por qué esta Constitución especificó que la educación impartida por el Estado habría de ser laica? ¿Cuál es el pleito por la educación? Bueno, aquí, como lo decía también quien me antecedió en el uso de la palabra, lo que hay que destacar es que el aprendizaje en el espacio educativo trasciende los conocimientos académicos y también el desarrollo de habilidades cognitivas. Es decir, no se aprende solamente matemáticas, español, biología, sino que se aprenden sobre todo valores, formas de entender el mundo y modos de relacionarse con otras personas. Además de eso, en el espacio educativo coinciden tres grupos que desde mi perspectiva son cruciales para la socialización de las personas durante la edad temprana. Por un lado, los padres de familia, que como se decía hace un momento, son pues los principales responsables de la educación en el hogar. Segundo, el personal escolar, y aquí quiero decir que este personal escolar no se limita solamente a la docencia, sino que además se extiende a otras figuras de autoridad dentro del espacio escolar. Y tercero, las y los estudiantes, que son los grupos de pares, ¿no? Entonces, estos tres grupos son fundamentales para la formación de las personas durante la edad temprana y todos ellos coinciden en el espacio escolar. Quiero invitarles a pensar en el espacio escolar no solamente como un espacio físico, sino sobre todo como un espacio relacional, es decir, un espacio en el que se tejen, perdón por la redundancia, en el que se tejen relaciones, en el que se tejen formas de entenderse con el resto de las personas. Lo que es más importante aquí es que la socialización de los sujetos durante la edad temprana, como se había dicho también antes, influye en las creencias y las prácticas de estas personas durante la edad adulta. Entonces, lo que hay que preguntarse aquí es qué tipo de educación queremos impulsar, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Ahora, la gran pregunta, si la educación religiosa es compatible con el principio de laicidad. Bueno, como se decía también hace un momento, la educación pública es un atributo que compete al Estado, que tradicionalmente se ha pensado como una responsabilidad del Estado, pero que desde mi perspectiva, y en un momento más podemos discutirlo si ustedes así lo desean,
Si bien es una responsabilidad del Estado, el Estado no es el único ente al que le compete, es más bien una responsabilidad y una cuestión que nos interesa, que nos preocupa y que nos ocupa a todos. Entonces, de cualquier modo, la educación pública como espacio de competencia del Estado no habría de favorecer, afectar o distinguir entre creencias religiosas o de cualquier otro tipo. Es decir, no debería de, eh, no debería de eh, interceder con la libertad de creencias y de conciencia. Ahora, a diferencia de Chile, decíamos, en México el artículo 3º de la Constitución de 1917, pero que retoma la mayor parte de lo que decía la Constitución de 1857, establece que la educación impartida por el Estado será laica, gratuita y obligatoria. El Estado mexicano, además, define el currículum educativo para los niveles básicos y este currículum debe ser respetado tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas. Es decir, no importa si se trata de una escuela religiosa o no, tiene que respetarse este currículum. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué tan cierto es que la educación religiosa o de cualquier otro tipo efectivamente incide en la socialización de valores de las niñas y los niños que eventualmente habrán de actuar en su edad adulta a partir de estos valores? Para eso quiero referirme a un estudio que tuve el gusto de emprender sobre valores entre adolescentes de escuelas privadas en la Ciudad de México. Me restringí solamente a escuelas privadas porque por este artículo 3º de la Constitución, en México la educación religiosa está restringida solamente a la educación privada. Y lo que hice en esa ocasión fue explorar cuáles son los valores, cuáles son las opiniones, cuáles son las ideas que tienen las y los adolescentes del nivel secundario sobre la vida, sobre el cuerpo, sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre los roles de género y sobre las entidades trascendentes, es decir, la creencia en Dios. No puedo profundizar mucho ahora por el tiempo, pero digamos, las conclusiones más relevantes sobre este estudio fueron que las y los estudiantes no son entidades pasivas, es decir, que el currículum escolar no define la manera de pensar de las y los estudiantes, aunque sí existe una probabilidad muy amplia de que los valores que se aprenden en el espacio escolar se adopten en la medida en que coincidan los espacios de socialización de las y los estudiantes. Me explico. No basta con que la escuela promueva valores específicos para que los estudiantes los adopten o los lleven a cabo en su vida diaria. Sin embargo, en la medida en que los valores que promueve la escuela sean compatibles con los que promueve la familia, con los que promueven también el resto de los estudiantes, en la medida en que estos valores sean compatibles con lo que los estudiantes ven en los medios de comunicación, con lo que ven en sus comunidades, con lo que ven en sus barrios, es mucho más probable que estos valores se socialicen, se interioricen por parte del estudiantado. Y otra cosa que influye muchísimo en esta adecuación o interiorización de los valores es el propio modelo educativo. Yo estudié escuelas lasallistas y escuelas pertenecientes al Opus Dei. Lo que pude observar, bueno, además de las laicas, lo que pude observar es que en las escuelas lasallistas no existía esta concatenación de valores, por lo menos en las escuelas que yo estudié, entre la familia, el barrio y la escuela. Entonces, las y los estudiantes tenían un poco de conflicto sobre algunos de los valores, especialmente en torno a la sexualidad y a los roles de género. En las escuelas del Opus Dei, en cambio, sí existía una relación muy fuerte entre la escuela, el personal educativo, por un lado, y la familia, por el otro. Entonces, aquí había una congruencia mucho mayor y prácticamente no se cuestionaban
los valores que promovía la escuela. Otra conclusión importante y que me gustaría también platicar con ustedes es que en términos de laicidad, los modelos educativos religiosos pueden partir de una visión, les decía hace un momento, secular o integrista. Los estudiantes de escuelas religiosas integristas, es decir, que pretenden llevar sus creencias y valores religiosos al resto de la organización social, no necesariamente adoptan esa lógica. Pero, les decía hace un momento, esto es más probable que ocurra cuando existen coincidencias entre la familia, el personal escolar y las y los compañeros de aula. La socialización de valores a través de esta lógica integrista tiene efectos, por un lado, en un plano individual, es decir, las y los estudiantes se conducen conforme a los valores que promueve la escuela en su vida diaria, pero además tiene también efectos en un plano social. ¿Por qué? Porque quienes estudian en este tipo de espacios se socializan a partir de la idea de que tienen una misión de llevar estos valores al espacio público, de llevar estos valores al resto, insisto, de la organización social. La lógica integrista no resultaría problemática en una sociedad homogénea, es decir, en una sociedad como la virreinal, en la que la mayor parte de la población tenía creencias pues, similares, en la que el Estado estaba unido a la Iglesia. Esta lógica no resultaría problemática. Sin embargo, en nuestras sociedades que, como decíamos hace un momento, se caracterizan por una pluralización creciente, no solamente en lo religioso, sino a partir de otros criterios, la lógica integrista sí puede resultar problemática. Lo que sigue es una pregunta para la que no tengo respuesta, pero que me gustaría platicar con ustedes, que es cómo construir una ciudadanía responsable a partir o a través del sistema del espacio educativo, entendiendo el espacio educativo, insisto, sí como una responsabilidad del Estado, pero como algo que no es de interés exclusivo del Estado, sino de todos los grupos sociales que estamos involucrados. En un Estado laico, insisto, las leyes, las instituciones y las políticas públicas habrían de ser autónomos respecto de las creencias, normas o prácticas religiosas, pero no solamente religiosas, sino de otros tipos de dogmatismo también. Esto no limita la libertad de creencias y de conciencia, pero sí supone, me parece, varias preguntas interesantes. La primera es cómo construir una educación que sea respetuosa de la diversidad, que sea respetuosa de estas libertades de creencias y de conciencia. Segundo, cómo procurar el diálogo entre todos los agentes que están interesados en la educación. Y tercero, definir si existen o no valores compartidos que permitan ese diálogo entre todos los agentes que se interesan por la educación, en el entendido, quiero decir una vez más, de que nuestras sociedades son plurales y además no parece que la tendencia sea a revertir esa pluralidad, sino muy por el contrario, parece que la pluralización es cada vez más creciente y más evidente. Y bueno, eso es todo lo que tengo por compartir. Muchas gracias.